Ahí estamos, listo. Entonces, compartimos pantalla haciendo un pequeño recorderis de la clase anterior, que fueron medidas de tendencia central, ¿no? La media, la mediana y la moda. Fue lo que nosotros trabajamos ayer también. Entonces, la media es el mismo promedio, media poblacional y la media muestral. La mediana, que es el dato central de la información, organizo mis datos de menor a mayor y busco el dato de la mitad. N medios si es par, n más 1 sobre 2 si es impar el total de datos. ¿Listo? Y la moda, que se refiere al dato que más se repite. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a estudiar la dispersión. ¿Listo? Dispersión. ¿Qué será la dispersión? Vamos a ver qué tan dispersos, qué tan concentrados están mis datos. ¿Listo? Las medidas de tendencia central me daban un parámetro o un estadístico respecto a la mitad de los datos, al punto medio de los datos. Las medidas de dispersión van a decir qué tan dispersos, qué tan variantes son mis datos entre sí, entre ellos, ¿listo? Por ejemplo, miren aquí este pequeño recuadro. Si yo saco el promedio entre 0 a 10, digamos, 0 a 10, teniendo estas frecuencias, puedo decir que el promedio más o menos va a estar por acá. Digamos un 7, ¿listo? Un 7, de 0 a 10. ¿Listo? Pero si voy y miro la dispersión o la concentración de mis datos, voy a identificar que mis datos van a estar más concentrados en este intervalo que en este intervalo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos hacer con la dispersión, identificar esas características. ¿Listo? Vamos a calcular entonces el rango que hace la primera medida de dispersión. No se preocupen, ahorita las copiamos. El rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. ¿Listo? El rango va a ser de dónde a dónde va a ir mi información. La desviación media es qué tan dispersos están mis datos, todos mis datos, respecto a la media. La varianza, qué tan variantes son todos los datos entre ellos mismos. Y la desviación estándar me va a decir qué tan homogéneos o heterogéneos son mis datos. Es decir, homogéneos son que son muy parecidos y heterogéneos que son diferentes. Pero un dato homogéneo podría ser 1 y 1.5, es muy homogéneo. ¿Listo? Y un dato heterogéneo podría ser 2 y 17, ¿listo? Ya está muy distante, está muy lejos, ya no son muy parecidos. ¿Listo? No son para nada. Eso es lo que... Entonces, empecemos. Ya, desen aquí, dispersión. Aquí tengo, bueno, este es una producción por hora de monitores de computadora en plantas de Baton Rouge and Tucson. Listo. Aquí está, Baton Rouge, aquí está. Produce 5, 3, 9 monitores. ¿En cuánto? De la hora 48 a la hora 52 produjo 9 monitores. Aquí en Tucson, de la hora 40 a la hora 60, produjo la misma cantidad de monitores. Si se dan cuenta, es la misma producción. ¿Qué va a cambiar? Me va a cambiar es el intervalo, es decir, este intervalo va a cambiar. ¿Cómo voy a llamar ese intervalo? Voy a llamarlo rango. Aquí el rango va a ser desde 48 hasta 52, y aquí es desde 40 hasta 60. ¿Qué implica? Que aquí esta información está más concentrada que esta, aunque los dos representan la misma información. ¿Listo? Es eso. Entonces, este es un ejemplo básico de cómo vamos a identificar. Entonces, vamos con el primero, el rango, que ya lo conocemos. El rango, ¿qué es el rango? Medida más simple de dispersión. La medida más simple de dispersión es el rango. Representa la diferencia entre los valores máximo y mínimo de un conjunto de datos. En forma pues sería rango es igual valor más grande menos el valor más pequeño. Ahí está. Ahí los tengo todos. ¿Listo? Ahí va a estar incluidos todos los datos. ¿Listo? Valor más grande menos el valor más pequeño. Bueno, aquí nosotros ya sabemos que esto ya ahorita vamos con un ejemplo. ¿Listo? Aquí nos menciona la varianza. Entonces, un problema que presenta el rango es que en qué parte de dos valores, el máximo y el mínimo. Es decir, no los toma en cuenta todos. La varianza sí lo hace. La varianza sí me va a tomar todos los valores. Mide la cantidad media respecto a los cuales los valores de una población muestra varianza expresada en forma de definición. Es decir, ¿qué es la varianza? Ahí no lo dije, no es la definición. Aquí hay otra definición. La varianza va a ser la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media aritmética. Es
Es decir, el promedio de las distancias de todos los datos respecto a la media. Esa va a ser la varianza. Creo que esto es el nombre de desviación media. ¿Listo? Ah, aquí hay un error. Listo. Creo que esta es la desviación media. Esta no pregunta que ya ahorita vamos a saber. Entonces, vamos primero aquí a nuestro tablero digital y vamos a copiar las medidas de dispersión. Pues ya sabemos las medidas de tendencia central, media, mediana. Vamos con las medidas de dispersión. Son unos pequeños apuntes. Y ahorita nos involucramos más en el Excel. Entonces, medidas de dispersión. De dispersiones con apuntes, no recuerdo. Aquí de dispersión, esta dispersión, ¿por qué estudiar la dispersión? Con ese. Medidas de dispersión. Listo. Entonces, va a haber una primera. El rango. ¿Listo? El rango. ¿Cómo vamos a calcular el rango? Tú vas a simbolizarlo con la letra R. Ya es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Ahí tengo el rango. ¿Listo? Ahí tengo el rango. Esta va a ser la primera, el rango. Otra medida de dispersión que voy a utilizar es la desviación media. La desviación media. ¿Listo? ¿Qué va a ser la desviación media? Se la va a simbolizar como dm, desviación media. Y va a ser igual, ojo con esto, la sumatoria de el valor absoluto de todos los datos xy menos la media aritmética sobre el total de los datos, sobre N. Esa va a ser la desviación media. ¿Listo? Esto me va a medir la variabilidad, la dispersión de todos los datos respecto a la media. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos rangos de desviación. Una tercera va a ser la varianza. La varianza. ¿Listo? En algunos textos va a aparecer como bar. Como bar. ¿Listo? Y en algunos otros textos va a aparecer con este símbolo. Sigma cuadrado. Es como una R con barriga más o menos. Aquí va a ser igual. Aquí tengo la fórmula. Va a ser igual a la sumatoria de todos los datos menos la media aritmética elevados al cuadrado sobre n. ¿Listo? Y finalmente, tengo la desviación estándar. Ustedes la habían escuchado. Desviación estándar. Algunos otros textos llaman desviación típica. ¿Listo? Desviación estándar. Aquí va a ser igual. Va a ser igual a la raíz de la varianza. ¿Listo? Va a ser igual a la raíz de la varianza. Se simboliza como sigma. Si aquí tengo sigma cuadrado. Y la raíz de esto pues, será sigma. Sigma. Y aquí va a ser igual a la raíz de la varianza. Raíz de sigma cuadrado. Usted puede escribir toda esta fórmula también. Listo. Aquí debería aparecer sobre n. ¿Listo? Cuando le aparezca aquí sobre n, esto es poblacional, la varianza poblacional. Población sobre n. Si quiere calcular la varianza muestral de una muestra, va a ser n menos 1. ¿Listo? N menos 1. Eso es lo único que le va a cambiar. Entonces, cuando es varianza poblacional de toda la población, es sobre n. Cuando es varianza muestral, n
menos 1. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a decir que solo vamos a utilizar con la población, ¿listo? Para no confundir. ¿Listo? Pero aquí para la muestra es n menos 1. Entonces aquí como tal no iría el x barra, sino iría el new. ¿Listo? El new. Pero entonces vamos a dejarla así por conveniencia. Estas son las fotos. Esto me mide de dónde a dónde, el rango. Desviación media, qué tan variables son mis datos respecto a la media. La varianza, qué tan variables son todos mis datos entre sí. Y la desviación estándar me dice si son homogéneos y heterogéneos. Homogéneo, si tengo una desviación estándar pequeña. ¿Listo? Y heterogéneo, si tengo una desviación estándar grande. ¿Listo? Eso. Homogéneos, recuerden, los datos son muy parecidos así. Si la desviación estándar, si este resultado es pequeño respecto a los datos. Y si este resultado respecto a los datos es grande, significa que son heterogéneos, que no son muy parecidos entre sí los datos. Listo, vemos un poco la teoría. Aquí tiene sus fórmulas, cópialas ahí, esto lo que necesita. Todo esto se va para el parcial. Todo esto va para el parcial. Ahora. Y nos vamos para el ejemplo. Este es el ejemplo que plantea el libro. Vamos a hacer primero aquí uno sencillo. Aquí este ejemplo sencillito. Cópialo por favor ahí, esto, ahí sí. Y después de desarrollar este nos vamos para el Excel. ¿Listo? Entonces, aquí he copiado el tablero digital, ya les comparto pantalla. Voy a copiar mientras tanto. Listo. A ver. Entonces, la siguiente tabla muestra el número de capuchinos que se vendieron en los locales de Starbucks de los aeropuertos de Orange County y Ontario, California, entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, de una muestra de 5 días el mes anterior. Aquí está la información. Determine la media, la mediana, el rango, la desviación media de cada local. Vamos a calcular no solo la media, sino también vamos a calcular el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Resolución, bueno, aquí. Vamos a nuestro tablero digital. Acá. Ya tengo mis datos copiados. ¿Listo? Aquí ya tengo Orange y Ontario. Una muestra de 5 días y aquí otra muestra de 5 días. ¿Listo? A cada uno, esta va a ser muestra 1, onda Orange.
y muestrados va a ser on time. Listo, entonces vamos a calcular la media. Entonces el X1, entonces el X barra 1. ¿Cómo lo calculo? Entonces recordemos. Esto es lo que más o menos usted va a tener que hacer en el parcial, lo que va a tener que desarrollar. Entonces, X barra 1, aquí va a ser igual. ¿Se acuerda? La suma de estos. 20 más 40 más 50 más 60 más 80. Y todo esto dividido entre 5. ¿Listo? Ahí está. Significa que esto es igual a 200 más 40, 60, 110, 170, 250. 250 sobre 5. Significa que X barra 1, o sea, la media para Orange, va a ser 50. 50, ahí está. Listo. Ahora para X2. No, para X2. ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar este dato. Listo. Resulta más 45 más 55. Ahí está, 55. Desarrollo esta suma, 20 más 45 más 55 más 80. Esto me da, bueno, aquí, 55. Aquí es X2. Esto va a ser igual a 250 sobre 5. Significa que la media es igual, tanto acá como acá. O sea, hasta ahí, hasta el momento, el estadístico que hayamos es igual para los dos. 50. Listo. Ahora calcule, dice la mediana. Esta es la mediana. Ya están organizados de menor a mayor. Tengo 5 datos, como es impar, n más 1. Entonces tengo 5 datos más 1, 6 datos. Divido entre 2, 3. Hoy busco el dato número 3. 1, 2, 3. Aquí está, 50. También es 50. Profe, ¿puede repetir? Es que no entendí. Este es de la mediana. Sí. Listo. Calculo la mediana. La mediana es el dato central de mi información, organizada de menor a mayor. Entonces, recordemos, acá, ya no lo necesito. Recordemos que la mediana va a ser n sobre 2 si n es par. Aquí, punto igual, si n es par. ¿Listo? Y n más 1 sobre 2 si n es impar. Impar. Listo. Aquí tengo 5 datos. Significa que mi n es impar. Entonces, de usar esta. Y reemplazo. Entonces va a ser 5 datos más 1 sobre 2. Lo que me debe hacer una posición, recuerden, posición. Esto es igual a 6 sobre 2, esto es igual a 3. Este 3 es posición. La posición 3. Hoy busco la posición 3. Aquí está. 1, 2, 3. Aquí está, 50. La mediana de Orange es 50. 50. Igual con la contraria. La de menor a mayor. La posición 3 también es 50. Entonces, ahí tengo 50. Listo. Entonces, hasta aquí me está diciendo que esto es igual que esto. Aunque los datos sean diferentes, esto es lo mismo que esto. Esto me está diciendo la unidad de dependencia central. Voy a calcular la moda. El dato que más se repite, ¿cuál sería la moda acá? Les pregunto, ¿cuál es la moda acá? En Orange. ¿Cuál es la moda? Y se repite entre los dos, entre cada uno. Aquí, en solo esto, en solo estos. ¿Cuál es la moda? Acá, entre estos. Podría ser ninguno o todos porque todos tienen la misma frecuencia. Listo. Recuerde la definición de media, de moda. Dato que más se repite.
¿Cuál se está repitiendo acá? El 80. No, aquí, solo acá. Ninguno. 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 Ah, no, no, ninguno. Ninguno. Por lo tanto, aquí no hay moda. ¿Listo? No hay moda. Y en este, ¿cuál es el dato que más se repite? Ninguno tampoco. Ninguno. Entonces tampoco hay Ninguno. moda. Tampoco hay moda. ¿Qué me está diciendo? Tienen la misma medida, la misma mediana y ninguno tiene moda. Me está diciendo estos son iguales, aunque sean diferentes. Allí donde entran las medidas de tendencia, de dispersión. Listo. Ahora, el rango. Calculemos el rango. Pues el rango es El igual al dato más máximo. grande. No sé el dato. Eso. El rango 1 va a ser igual. Valor más grande menos el valor más pequeño. El valor más grande será 80 y el valor más pequeño será 20. Mi rango es de 60 para este. Rango es de 60. El rango para la segunda muestra, para esta será también de cuánto. 80 más 20, igual. 60 también. Es decir, siguen siendo iguales. ¿Cómo interpreto el rango? Esto que del dato más pequeño al dato más grande va a estar variando en 60. Esto, su rango es de 60. Ahora calcular la desviación media. Es decir, este 20 respecto a la media, este 40 respecto a la media, este 50 respecto a la media, este 60 respecto a la media y este 80 respecto a la media, están variando en cierto número. ¿Listo? Voy a calcular el promedio de esas variaciones. Esa va a ser la desviación media. ¿Cómo lo voy a calcular? Con la fórmula de desviación media. Entonces, si no recuerda la fórmula de desviación media, no se preocupe, aquí se la tenemos. Esta fue la que acabamos de desviación media. Miren, aquí está. La sumatoria del valor absoluto de cada uno de los datos menos la media aritmética sobre el total de los datos. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos a construir la desviación media. No se preocupen tanto en aprenderse la fórmula. ¿Listo? Que la fórmula en caso extremo, yo se la comparto. ¿Listo? Es más en aplicar la fórmula. Desviación media. Dice la fórmula que es igual a la sumatoria del valor absoluto de los xi menos x bar sobre n. Entonces, para la primera, digamos de n1, va a ser igual. Voy a coger cada dato de estos y le voy a restar la media en valor absoluto. El primero. 20 menos 50 más, siguiente dato será 40 menos 50 en valor absoluto más 50 menos 50 en valor absoluto más 60 menos 50 en valor absoluto más 80 menos 50 en valor absoluto. Ahí se me fue el talerito aquí. Todo esto divide entre 5. De 5. ¿Listo? Entonces, esto hace igual. 20 menos 50 en valor absoluto. Esto me da menos 30. En valor absoluto será 30 30. positivo. Exactamente. Todo tiene que ser positivo. ¿Listo? Porque estamos midiendo distancias y no hay distancias negativas. Más, el siguiente será 10, más 0, más 10, más 30. ¿Listo? Está ahí. Dividido entre 5. Esto, 30 más 10, 40, 80 sobre 50. 80 sobre 5.
80 sobre 5 es igual. Aquí pueden estar su calculadora, yo uso mi calculadora. 16. 16, exacto, gracias. 16. 16. Significa que la desviación media de la primera para Orange, para este, es de 16. ¿Cómo se interpreta este 16? La distancia en promedio que hay de cada uno de los datos respecto a la media para Orange es de 16. ¿Listo? De 16. Ahora para Ontario. Entonces simplemente aquí, vamos a ahorrar unos pasos, digamos, aquí no va a ser así. Entonces, aquí nos vamos a ahorrar unos pasitos. Entonces, aquí no va a ser 40, sino va a ser 45. 50, aquí no va a ser 60, sino que va a ser 55. Listo, los demás datos se repiten. Entonces voy a borrar esto de acá. Aquí este. Que será aquí 5. También aquí 5. Y esta respuesta que será la diferente, que será 30 más 5 más 5 más 30. Esto me da 70 dividido entre 5. 14. 14. Muchas gracias. 14. 14. Vengo a mi tabla. Vea, aquí las desviación media. Es decir, que estos datos respecto a la media están variando en 14. Y estos datos respecto a la media están variando en 16. Significa que esta muestra está más concentrada que esta. ¿Listo? Ya podemos ver, aunque tenga la misma media, la misma mediana, no, ninguno tenga moda, el mismo rango, esta información está más concentrada que esta. ¿Listo? Así calculamos la desviación media. Listo, ahora calculamos la varianza. Entonces, vamos a borrar aquí, que esto ya no nos interesa. Ahí vamos a borrar. Quedó bien borrado, listo. Ahora calcular la varianza. ¿Listo? Entonces recordemos la fórmula de la varianza. Aquí está la fórmula de la varianza. Esta. Sigma cuadrado es igual la sumatoria de los xi menos x barra elevado al cuadrado. Es decir, este mismo dato que está acá, este mismo dato, elevado al cuadrado. ¿Listo? Elevado al cuadrado. Si se dan cuenta es el mismo. No importa si me da aquí negativo, como está elevado al cuadrado, menos por menos me va a dar más. Y aquí, como esto es valor absoluto, siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces puedo tomar esa información sobre n. Esto sobre n. Vamos a decir que esto es poblacional. Y empezamos a construir. Entonces, quitamos la fórmula. Va a decir que var va a ser igual a la sumatoria de los xi menos el x barra elevado al cuadrado sobre n. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que esto es una muestra, ¿no? Pues, cuando es muestral, que lo va a cambiar esto, n-1. ¿Listo? Va a ser n-1. Aquí, para no confundirnos, vamos a asumir que esto es población y vamos solo a poner n. ¿Listo? Entonces, usted dice, cuando es población, n. Y cuando sea muestra, n-1. ¿Listo? Eso es. Entonces, sigma cuadrado sub 1, aquí va a ser igual. Coja cada uno de los datos, quítele la media y elévelo al cuadrado. Es decir, el primero va a ser así. 20 menos 50 elevado al cuadrado. Profe, y si ya sabemos el valor, ¿por qué no le damos ese 80 al cuadrado y le dimos sobre 5? ¿Cómo, perdón? Pues ya sabemos que todas esas operaciones da 80, ¿no?
Ah, no, 80. mentira, No, miento, no, miento, no, miento, no, miento, no, miento. no. Va como 640, algo así. Ah, lo veo 400. No, no a 640. Profe, a 2000. Sí, señor. Sí, Abre señor, es. esto a 2000. ¿Listo? Aquí estamos escribiendo para todo para contextualizar, ¿listo? Más. Ya tenga de paciencia. Yo escribo rápido. El siguiente dato será 40. 50. Más 50 menos 50 elevado al cuadrado. Más 60 menos 50 elevado al cuadrado. Más 80 menos 50 elevado al cuadrado. Bueno, ahí está. Todo esto dividido entre 5. Y entre 5. Este me quedó, ¿cuáles son 3? Estos 5. 50. ¿Listo? Entonces, esto me da 2000. ¿Seguros que da 2000? Bueno, Sí, 900 señor. al cuadrado. 2000 sobre 5. Sí, señor. 2000 dividido entre 5 es igual a 400. 400. Listo. La varianza de mi primera muestra aquí va a ser de 400. Listo. Aquí estoy manejando una media de 50, una media de 50, un rango de 60, pero si me decís, este dato por la varianza, no se preocupe si le da grande, no se preocupe si le da grande, sí, es normal. Pero si yo estuviera echando datos aquí 40, 100, de eso, es normal que salga una varianza, digamos, de 1.000.000. Listo, eso no importa. Listo, la varianza es lo que da, listo, 400. La segunda varianza para esta población, se lo va a cambiar aquí el 45 y aquí 55. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa? La segunda varianza. 1850. 1850 de la segunda varianza. Entonces aquí, 2, 1850 sobre 5. Que eso es igual a 370. 370. Listo. Completa 370. 370. Vean. Entonces, este ya me dijo que estaba menos dispersa. Aquí la variabilidad respecto a todos los datos. Aquí la variabilidad de el 20 con el 40, con el 50, con el 70, con el 80, el 40 con el 20, con el mismo, con el 50, de todos ellos, con ellos mismos, la variabilidad aquí es de 400, mientras que aquí es de 370. ¿Qué dice? Me está reafirmando lo que dice la desviación media. Está más concentrado. ¿Listo? Y finalmente, la desviación estándar. ¿Listo? La desviación estándar aquí, ¿cuál será? La raíz de este. Raíz de 400, 20. ¿Listo? Y la raíz de 370 me da 19.2. 19.2. ¿Listo? Entonces, si yo comparo este 19.2 con este 20, ¿qué digo? Que esta muestra de acá, como tiene menor desviación estándar, los datos son más homogéneos, es decir, más parecidos entre ellos que lo que son acá. ¿Listo? Es una desviación estándar pequeña y habla de homogéneos, es decir, qué tan parecidos son los datos. Una desviación estándar grande me dice que los datos son heterogéneos, que son diferentes. ¿Listo? Entonces, con este 19.2 y este punto 20, son valores muy cercanos, muy próximos. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que esta es más homogénea que esta. ¿Listo? Es eso. Entonces, recuerden, esta es la desviación estándar. El sigma es la raíz de la varianza. ¿Listo? Preguntas hasta acá, dudas hasta acá. Preguntas, dudas. Profe, el último dato, ¿cómo es que se saca? El sigma es la raíz de la varianza. Ah, listo. Entonces, sigma es igual a la raíz de sigma cuadrado. Es decir, como aquí nos dio 370, simplemente raíz de 370 y viene para acá. La raíz de la varianza. Sí, señor, la raíz de la varianza de la desviación estándar. Sigma. Eso es. Listo. Preguntas acá. Dudas.
¿No hay dudas? No, Perfecto. señor. Les cuento que vamos en la mitad de la clase del día de hoy. Nos vamos ganando 4 minutos. ¿Listo? O sea que hoy salimos a las 12:56. Qué maravilla, qué maravilla. Listo, entonces terminamos acá. Aquí entonces otro repaso, ahí para que usted le toque un pantallazo si quiere a las fórmulas, medidas de dispersión. Listo, entonces aquí ya no nos interesa esto. Ahora nos vamos a ir al Excel. ¿Listo? Este fue el dato que nosotros construimos ayer. Profe, La una información. pregunta. Pregúnteme. ¿Esta aplicación cómo se llama? ¿Cuál aplicación? O bueno, ¿dónde es este tablero? Ah, este es el Jamboard. Este es el tablero en Google. ¿Cómo lo hace usted? Mira, aquí viene usted, espera que está compartiendo. Ah, es que pues, usted viene aquí a su pantalla Google normal. Aquí está su usuario. ¿Sí? Viene aplicaciones de Google y aparece aquí el Jamboard. ¿Listo? Y ahí usted raya lo que quiera. ¿Listo? También recomendaba el OneNote. ¿Listo? Pero ese tiene más accesorios, entonces uno entre tanto botón hay veces se confunde. Pero también recomendaba ese. ¿Listo? Yo utilizo este porque es sencillito, solo es para rayar y ya. ¿Listo? Ese es el que yo utilizo. Listo, entonces aquí en Excel. Profe, ¿y para escribir toca con el mouse? Yo lo hago desde el celular directamente. Aquí que venga, les muestro. Aquí les comparto. Que voy a dejar. Aquí yo utilizo este esfero de estos punticas de gomita en el celular directamente. En el celular yo rayo. Ahí les escribo todo y ahí se ve todo. Entonces, sencillísimo. Yo lo hago así. Ya que Listo, ya obviamente venden esferos, lápices táctiles más personalizados, pero Listo, gracias. ahora ese sirve. Listo. Entonces vamos por el Excel. Aquí está. Este es el ejercicio que nosotros estamos desarrollando allá, ¿cierto? Este es el ejercicio. Estamos concentrados. De 15 a 18, frecuencia 2, 3, 3 y 2, 10 dáticos. Profe, Aquí no se ve el Excel. ya les comparto. Qué pena. Ya les comparto. Ahora sí. Ahí está. Listo. Este es el ejercicio que nosotros estamos desarrollando ayer. ¿Listo? Teníamos estos valores. Entonces, recordemos, vamos a construir lo mismo. La mediana, moda. Vamos a construir además la desviación media y la desviación estándar. ¿Listo? Sencillo. Entonces, la media. ¿Cómo calculo la media? Entonces, recordemos. Es la sumatoria de todos los XY por FI. Entonces, cuando es por tablas por intervalos, yo necesito una fórmula ya aquí diferente. Muy sencillo. Entonces, cuando son con tablas de frecuencia. Con tablas de frecuencia. Ahí está. Entonces, yo que utilizo, entonces, yo sé que el X barra va a ser igual a la sumatoria de los XY por FI sobre el total de mis datos. Listo. Escrito XY por FI. ¿Listo? Por la frecuencia. Sabiendo esa fórmula, me vengo por acá y desarrollo esto. Entonces, esto va a ser igual. Uy, igual. Paréntesis. Por este XY por FI. A 30. Obviamente arrastro estos valores. 36. Calculo la sumatoria. Esto me da 165. Y para calcular la media, la sumatoria de los XY, dividido entre el total de mis datos. Ahí está. 16.5. Mi media es 16.5. ¿Listo? La mediana. ¿Listo? La mediana. Tengo todos mis datos. Espera, aquí están.
15, 15, 16, 16, 16, 3, 16, 3, 17 y 2, 18. ¿Listo? Organizo menor a mayor, tengo 10 datos, busco el de la mitad. 1, 2, 3, 4, 5 datos porque son 10, la mediana es 16. Y la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? Cuando es en tablas de frecuencia, usted mira cuál tiene la frecuencia más grande. El F sub I más grande. Evidentemente aquí el 16 y el 17 tienen la frecuencia más grande, que es 3. Por lo tanto, es una bimodal, 16 y 17. Eso llamo que es una bimodal. Quiere decir que tiene dos modas. Listo. ¿Usted cómo comprobaba que era la medida aritmética? Entonces usted cogía cada dato, le hacía xi menos el x barra, la medida, y eso le tenía que dar 0. No, aquí es rápido, sencillo. Pues xi menos, y la media, voy a fijar la media de una vez, porque Excel no me corre las casillas. Menos 1.5, arrasó. Esto, ahí está, y aplico la sumatoria, 0. Es decir, sí, esta es la media aritmética. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso, vamos a calcular la desviación media. Desviación media. Desviación media. Entonces, ya tengo mi media aritmética. Bueno, esto no sobra, esto no nos interesa. Calcular la desviación media. Aquí va a ser igual. Recordemos entonces, cuando esté trabajando tablas de Excel, tablas de frecuencia, esta fórmula me sirve, pero solo voy a modificarle algo. ¿Qué es lo que lo voy a modificar? Lo mismo que lo modifiqué a la media aritmética cuando está usando tablas de frecuencia. Entonces, para tablas de frecuencia y tablas de frecuencia, voy a utilizar la siguiente fórmula, que la desviación media va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de los xi menos el x barra, este es el valor absoluto, sobre n, y lo que ahora hago es multiplicarlo por el f sub i, por su frecuencia, ¿listo? Porque los datos ya están agrupados. Tengo varios datos, no era como el anterior ejemplo que los tenía de a uno, sino los tengo agrupados. ¿Qué hago? Multiplico por el fi. Listo. Entonces, vamos a suponer que esto es xi menos el x barra en valor absoluto. Suponga que es el x. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo va a calcular? Simplemente xi menos la media aritmética, que lo voy a fijar de una vez. 10. Ahí está. Enter. Aquí me da negativo, pero tiene que ser en valor absoluto. Aquí me escriben Juan Sebastián Tole González, código 10. ¿Eh? Ya ahorita, Juan Sebastián, ya ahorita va a agregar el código. Listo, aquí me da negativo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Como sé que es valor absoluto, por menos 1. Por menos 1. ¿Listo? Por menos 1. Ya. Arrastro. No está aquí porque este ya no me da, este ya no necesita menos. Este de acá ya no necesita menos 1. Listo. Como tal, esta no es la sumatoria que estoy buscando, la desviación media, ¿no? Recuerden que es por FI. Voy a coger este dato de aquí por su respectiva frecuencia. ¿Listo? ¿Qué es lo que hice ahí? Cogí xi menos x barra a todos los 15 y los estoy sumando. ¿Listo? Está en valor absoluto. Aplico acá, sumo esto a 9. No, aquí desviación media. Y más pegadito. La desviación media aquí va a ser igual a la sumatoria de los xi menos el x barra por fi sobre n. Es decir, este dividido entre el n. Ahí está. Bueno, con paréntesis. La desviación media aquí es de 0.9. Desviación media. La varianza. ¿Listo? Y se dan cuenta que está aquí. Cuando utilice tablas de frecuencia, ¿qué me va a cambiar la fórmula? Lo mismo que me cambió acá. Va a pasar a multiplicar el FI.
¿Listo? Cuando use tablas de frecuencia. Es decir, mi fórmula para tablas de frecuencia de la varianza va a ser igual. Entonces, sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de los xi menos el x barra elevado al cuadrado sobre n por el fi. ¿Listo? Entonces, por fi. ¿Listo? Entonces, necesito construir mi xi elevado al cuadrado. Va a ser xi menos mi x barra elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Listo, paso a paso. ¿Qué es lo que hago? Simplemente este valor que elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Vea. Ah, bueno, pero es que eso es otro día en porcentaje. Ya modifico esto. Es un pequeño error, formato de celdas. Número. El decimal no aceptar. ¿Listo? Ahí tengo, sí, el x sí me dio. Creo que hizo falta multiplicarlo por la frecuencia, ¿no? No. Todavía no. Todavía no. Este x sí es 15 menos la media, me tiene que dar 16.5 elevado al cuadrado. No. Este valor, espérenme a ver, este valor, otra vez, es este, la diferencia del 15 menos 16.5 me da 1.5, y ese 1.5 tiene que estar elevado al cuadrado. Ah, ya sé. Voy a coger este, xy, al 94 al cuadrado, al 94 y enter. ¿Qué pasó aquí? Que yo solo le di sin décimas. Aquí ya. Formato de celdas, aquí ya lo arreglo. Voy a poner 2 décimas. Ya, ahí apareció. 2.25. Listo. Igual con este. Va a ser xy. Este xy elevado al cuadrado. A ver, 94. Listo. Ahí está 0.25. Sí. Si yo lo dejo así y lo sumo, y lo divido entre el total, no es la varianza. ¿Por qué? Porque aquí solo estoy tomando un 15, un 16, un 17, un 18. ¿Qué debo hacer? Debo multiplicarlo por la frecuencia. ¿Listo? Para acá, pues, así, por el FI. Por FI. Ahí está. Por FI. Entonces, cojo este valor, este acá, por su respectiva frecuencia. Ahí está, 4.5. Y arrastro, que es el mismo procedimiento para todos. O sea, ahí está. Sumo esto, 10.5, listo. Este ahora sí me puede construir la varianza. Aquí va a ser igual la varianza a la sumatoria de todo esto de xy menos x barra elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia. ¿Ya está? Va a ser igual. Este valor dividido entre el total de mis datos. Aquí está. Y entre 10. Ya obtengo que la varianza es de 1.05. Y ya obviamente la desviación estándar, que es sigma, que es la raíz de la varianza. Sigma, que es igual a la raíz de la varianza. Entonces, raíz de quién? De la varianza. Ahí está. Ahí tengo. La media, desviación media, varianza. Ah, bueno, nos falta construir el rango, si es que hay un espacio. Rango. El rango simplemente va a ser el dato más grande, que es 18, menos el dato más pequeño, que es 15. El rango aquí es de 3. Listo. Ahí está. Desviación media, varianza 5. ¿Listo? Preguntas con este ejercicio, preguntas, dudas. Profe, ¿podría repetir el paso de la varianza, porfa? Claro que sí. Para calcular la varianza.
Entonces, me vengo a mi fórmula. Esta es mi fórmula. Para tablas de frecuencias, la sumatoria de los xi menos la x barra, cada dato menos su media, menos la media. Lo que me dé, positivo o negativo, no me importa, lo elevo al cuadrado. A lo que me dé ese elevado al cuadrado, que es el positivo, lo multiplico por la frecuencia absoluta, sumo todos esos valores y lo divido entre n. Vamos aquí al Excel. Entonces, ¿qué dice? Xi, desde acá. Xi menos el x barra, aquí está, que es este, elevado al cuadrado. Es decir, cogí el 15, le resté la media, que es 16.5, me dio 1.5, y ese 1.5 lo elevé al cuadrado para que me diera 2.25. Aquí está. Hice lo mismo con el 16, con el 17 y con el 18. Aquí está. Esto. Si yo sé estos valores, no me sirven. ¿Por qué? Porque solo estoy tomando un 15, un 16, un 17 y un 18. Para yo tomar los dos números 15, los tres números 16, los tres números 17, los dos números 18, ¿qué voy a hacer? Coger este valor y multiplicarla por su respectiva frecuencia. Aquí está. Por el 2 aquí. Xi menos el x barra elevado al cuadrado por fi. Aquí está la operación. Esto es 0.25 por el 2. El siguiente que dice 0.75, pues este es 0.25 por el 3. 0.75, perdón, este es 0.25 por el 3 para que me diera 0.75. Este es 2.25 por el 2 para que me diera 4.5. Esto lo que me da aquí, este valor, este 10.5, es la sumatoria de los xi menos el x barra elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia absoluta. Listo, esta es la sumatoria. ¿Qué hago con este valor? Lo divido entre el total de mis datos. Aquí está. 10 y entre 10.5 me va a dar esto. 10.5 dividido entre 10 me da 10.5. Esa es la variancia. Y la desviación estándar es para ver qué tan homogéneos, qué tan heterogéneos son mis datos. Es sacar la raíz a la varianza. ¿Cómo lo hago? Igual raíz de esta casilla, enter, a 1.2. Vea que aquí mis datos son 15, 16, 17, 18. ¿Listo? Y el sigma me da 1.02. Significa que este sigma, respecto a estos valores, es pequeño. ¿Listo? Es pequeño. Por lo tanto, digo que son homogéneos, es decir, que son muy parecidos los datos. ¿Listo? Son muy parecidos. Y usted viene acá y sí, son muy parecidos. Del 15 al 16 parecido, del 16 al 17 muy parecido, del 17 al 17 muy parecido, 18 al 18 muy parecidos. ¿Listo? Son muy similares los datos. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. ¿Bien? Listo. Ahí está. Bueno, aquí ya es... ¿Desarrollamos esto también? ¿Si les parece o no? ¿O dejamos hasta acá? ¿Cómo prefieren? Listo. Desarrollemos esto que nos queda tiempo. ¿Listo? Esto va a ser fácil. ¿Por qué? Porque aquí ya le ayudé calculando la media aritmética. Aquí está, la media. ¿Listo? Ahí ya la tengo, la media. Vamos a calcular el rango. El rango. ¿Qué va a ser el rango? El dato más grande menos el dato más pequeño. Esto, si ustedes miran, en el taller que les compartí anoche, el último punto en Excel. Entonces, usted lo que tiene que hacer, coja aleatorio, paréntesis, abre y cierra, le da Enter. Y arrastre ahí, digamos, 500 datos, 400 datos. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer 695 datos. ¿Listo? Para que no se me cambie. Para que queden fijos mis datos. Control C, los voy a copiar acá, control V. Y le voy a decir opciones de pegado, déjenme los fijos. Ahí está, listo. Esto lo voy a eliminar. Listo, ya tengo mis datos. Formato de celdas, dije por ahí mínimo unas 3 décimas. Digamos 3 décimas. Aceptar. Bueno, aquí formato de celdas, como puso en moneda, no, número. Aceptar, listo. Y ya a partir de esta información, construyo tablas de frecuencias por intervalos. ¿Listo?
Usted ya sabe construir tablas de frecuencias por intervalos. No vaya a hacer esto, no vaya a hacer esto, no coja y seleccione los datos. No vaya a seleccionar los datos. No vaya a insertar los gráficos recomendados. Y diga que construya un histograma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se pierde, o sea, porque usted necesita todo el procedimiento, listo, todo el procedimiento. Aquí le construyó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. ¿Listo? 9 intervalos se los construyó. Con sus respectivas frecuencias. Listo, aquí está. ¿Listo? Pero no, usted debe mostrar dónde calculó el K, o si dijo que iba a ser de 8 o 9 intervalos. ¿Listo? Dónde organizó los datos de menor a mayor para calcular la media, todo eso, etc. La mediana, el rango, ya con la tabla de frecuencias necesita esta tabla. Necesita esta tabla para calcular el rango. La versión media, la varianza y sí. ¿Listo? Entonces no haga eso. Hágalo paso a paso. Eliminar. Listo. Esto no es. Pero hagamos este rápido. Entonces ya tengo el rango, listo. Desviación media. Entonces, para calcular la desviación media, necesito valor absoluto xy menos el x barra. Fácil, cojo el xy menos la media aritmética. La voy a fijar de una vez para poderla arrastrar. Enter. Bueno, aquí por menos 1, porque me da negativo. 1, ahí está. Hasta aquí. Ya, negativo, hasta aquí. Bueno, este ya me da positivo, entonces ya no necesito menos 1. Y arrastro. Ahí está. ¿Listo? Pero me dice xy menos x barra por fi. Me interesa esta sumatoria, la de acá. Entonces, ¿qué hago acá? Tomo este valor por su respectiva frecuencia aquí, por 8. Enter. Y arrastro. Listo. Aplico la sumatoria. Ahí está. Listo. Este valor como tal sí es el que me interesa. La desviación media va a ser igual a este valor que es la sumatoria de los xy menos x barra por su respectiva frecuencia sobre el total de mis datos. Dividido entre 89. Ahí tengo, la desviación media es de 1.28. ¿Cómo interpreta la desviación media? La distancia que hay del 15 respecto a la media, del 16 respecto a la media, del 17, del 18, del 19, del 20, de todos los datos respecto a la media, en promedio es de 1.28, 36, 76. Para calcular ahora la varianza, este mismo acá, simplemente lo voy a elevar al cuadrado. Voy a coger este xy, la x barra, y lo elevo al cuadrado. Al 94 para mí, y al cuadrado. Y enter. ¿Listo? Ahí está. Coge este valor y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Arrastro. ¿Listo? Pero este valor no sé qué busco. Busco este elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia absoluta. ¿Listo? Igual, tomo este valor, lo multiplico por su respectiva frecuencia absoluta. Enter. Y arrastro. Ahí está. Aplico sumatoria, es este valor. Ve aquí que la varianza fue un poco, entonces 215 va a ser igual. Este valor que es la sumatoria, este valor, dividido entre el total de mis datos. La varianza es 2.42. ¿Listo? Y la desviación estándar, una vez que usted tenga su desviación estándar, ¿qué hace? Raíz de quién? De la varianza. Aquí está la varianza. Enter, 1.55. ¿Listo? 1.55 respecto a 15, a 16, a 20, 21. Es pequeño, significa que los datos son muy parecidos, son homogéneos. Se puede decir que los datos son homogéneos. ¿Listo? Ya, digamos, me puede dar una varianza de 10.000. Aquí, de 10.000. Y obviamente un sigma de 100. Y 100 respecto a 15 y 20, 21, eso. Ya es grande, significa que los datos no son muy homogéneos, son heterogéneos, es decir, no son muy parecidos. Y si usted en el trabajo no se olvida hacer las interpretaciones, ¿no? Las interpretaciones, es importante.
Muchachos, preguntas hasta acá, dudas hasta acá. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Ah? Profe, ¿desde qué valor numérico se estima que es, digamos, un valor homogéneo o heterogéneo? No, mira, tú vas a interpretar la desviación estándar respecto a los datos. Mira, aquí 15, estoy manejando de 15 hasta 21. Información de 15 hasta 21. Respecto a esos valores, mi desviación estándar es 1.55. ¿Ves? Entonces, 1.55 respecto a entre 15 y 21 es pequeño. Por lo tanto, son homogéneos. Por ejemplo, aquí diría que para que se consideren heterogéneos, este valor tiene que ser grande respecto a 15 a 21, es decir, por ahí un 40, un 45. ¿Listo? Ahí sí ya más o menos diría, ahí sí ya es O heterogéneo. sea, que la desviación estándar sea mayor al número Sí, mayor que sí, hay. exacto, sí, es eso. Démoslo así. O sea, si supera aquí al valor más grande, diga que es heterogéneo. Es eso. ¿Listo? Puede haber información así, puede que no haya información así. ¿Listo? Es eso. Más preguntas, más comentarios. Profe, una pregunta. ¿Cómo se sabe, digamos, cuando se utiliza la varianza poblacional y la muestral? O sea, ¿cómo se sabe para cambiar la fórmula y eso? ¿Sí? El enunciado. Eso es el enunciado. Aquí te va a aparecer el enunciado. Dicen, tengo la población de 5.000 habitantes, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, eso es una población. Es decir, o una muestra seleccionada de los 5.000 habitantes de tamaño 250. Selecciono 250 de 5.000. Ahí sí ya utiliza el n-1 para la varianza. El enunciado. Si no te dicen el enunciado, si es muestra o población, tú aplicas sobre n. Asumes que eso es una población. No más. Listo. O sea, aquí en el parcial, por así decirlo, digamos, yo les voy a poner sobre n estas fórmulas. O sea, yo trabajar en base a estas fórmulas. No les voy a poner n-1, no. Sobre estas fórmulas, sobre n. Se dan cuenta aquí. Todos los ejemplos fueron sobre n, entonces vamos a seguir diciendo sobre n. Es eso. Más preguntas, más comentarios. Listo, entonces les recuerdo, parcial de hoy en 8. Son tan amables, ahora sí, me regalan su nombre y su código. Uf, ya lo tenían listo. Muchas gracias, muchas gracias. Profe, yo veré pasito con el parcial. Pasito con el parcial. Igual que siempre, es sencillo, ya que usted tiene los videos, no afán, tiene el texto guía, ya he desarrollado todos los videos de Excel a la par, entonces eso no hay problema. Y además tiene taller tan hermoso para prepararse ahí un poquito, no, está fácil. Está fácil, no se preocupe. Recuerden que este parcial vale el 25% de su nota del primer corte, ¿no? El otro 25 será el otro parcial consensuado, el taller será otro 25 y el video será otro 25. 4 notas. Los temas del parcial del viernes vienen hasta los temas de la próxima clase. Hasta hoy. ¿Usted qué necesita? ¿Usted qué necesita? Usted para el próximo parcial necesita construir tablas de frecuencia y calcular la media, la mediana, la moda, el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Eso es lo que necesita para el parcial. Yo no le voy a preguntar conceptos como tales. ¿Qué es un estadístico? No. Pero no le voy a preguntar qué es una variable cuantitativa discreta. No, nada de eso. Aquí todo va a ser práctico. O sea, dado el siguiente ejercicio, calcule la media e interprete. Elabore una gráfica respecto a la siguiente información. Según la siguiente gráfica, ¿qué puede interpretar? Falso, verdadero, algo así. ¿Listo? Es eso. O sea, los ejercicios que hemos venido desarrollando. Sí, señor. Sí, señor. Es eso. Todos esos ejercicios. Así parecía ser parcial. Listo, muchachos. ¿Y qué? Usted para el parcial puede usar calculadoras. Algunos profesores que hacen como, bueno, ya hablamos de eso. Listo, entonces, pero aquí, para que la grabación no sea tan larga aquí.